iba hacia eso. Todos coincidimos que es necesario repudiar la violencia estatal. En general se optó por un documento un poco más, no sé si lavado, pero sí que pone en manifiesto esto de tratar de no caer de nuevo en épocas oscuras que tuvimos y de mantener esto de no criminalizar la protesta social. Pero bueno, creo que en definitiva sí salió un documento que, si bien no era lo que esperábamos, creo que sí deja en claro que nuestra posición por ahí con esto debe rechazar la violencia institucional, digamos, ¿no? ¿Cuál es? ¿Por qué razón se entiende que se puede igualar la actitud de la policía, incluso con métodos no constitucionales, autos no identificados, entrando a domicilio sin requisar, con orden de allanamiento emitida por juez, llevándose gente? ¿Por qué se intenta igualar eso con pueblos originarios cortando las rutas? Sí, no, claramente, a ver, Guillermo, más de 170 heridos, detenidos, como decías, y en muchos casos, todos los vimos, digamos, esos videos que nos llaman realmente poca cura, eso de policía pateando puertas, ingresando a domicilios, en vehículos, exactamente, en camionetas sin identificar, una cosa que tremenda. Pero bueno, creo que en realidad aquí, digamos, hay algunas cuestiones por ahí ideológicas y que cada uno entiende, digamos, a lo mejor a veces falta de alguna información que bueno, quizás no era el ánimo de la presentación, la discusión sobre si los reclamos eran válidos o no, o si, digamos, el tema de la reforma constitucional o no, sino básicamente en esto de plantar realmente una posición contra la violencia institucional. Siempre en estas discusiones, en las distintas miradas, por ahí se mezclan algunas cosas y bueno, eso hace que sea más difícil algunos consensos, pero creo que lo importante, te repito, es que llegamos al consenso de este rechazo, por lo menos a esa violencia institucional. Esta es la primera lectura clara y concreta que políticamente la universidad va a buscar no involucrarse directamente en conflictos sociales y más replegarse al academicismo. ¿Se puede leer así, profesor? No sé si esa sería la lectura. Creo que la universidad tiene una obligación de ser, de involucrarse en algunas cuestiones amplias, no si se quiere políticas o partidarias, pero sí me parece que algunas cuestiones la universidad tiene una clara trayectoria en esto de la defensa de los derechos humanos y eso creo que va a seguir estando presente. Siempre, como te decía, hay distintas miradas y por supuesto que todas son respetables y creo que lo importante es que las posturas que se ponen en general emanan de un consenso. Si bien hay algunas posturas que cada uno por suerte tiene somos todos sujetos políticos y todos tenemos nuestras ideologías y nuestras posiciones, pero bueno, lo importante es, como representación de una universidad, llegar a un consenso y, digamos, marcar algunas cuestiones que sí o sí creo que no debemos olvidar y que deben estar siempre presentes, como esto, digamos, de la violencia institucional, la priorización de los derechos humanos por sobre cualquier otra cuestión política o partidaria. Sí. ¿Qué idea, fuerza o textual, si lo recuerda, fue eliminado de lo que usted había presentado como manifestación y que finalmente no se incluyó? No, básicamente nosotros planteamos un nivel unidireccional de violencia, digamos, creemos que la violencia emanada desde la brutal represión es lo que genera luego una escalada de violencia y una respuesta del pueblo y como decíamos, no me parece... no nos parecía adecuado hacer un rechazo general a la violencia en la provincia, porque es como hablábamos, por ahí equiparar algunas respuestas
del pueblo que ve por ahí o que entiende que algunos de sus derechos se ven vulnerados con el poder represivo del Estado. Y creo que para no meternos tampoco en cuestiones propias de la provincia o del gobierno, nosotros sí queríamos rechazar eso directamente, enérgicamente, desde el punto de vista directamente del poder que tiene el Estado y de lo que hacía sobre esta cuestión de criminalizar la protesta pública. Pero bueno, creo que salió un documento que claramente tiene una intención de plantear una posición contra la violencia en general, y que bueno, creo que lo importante es eso, digamos, ¿no? Si un poco más duro o menos duro, lo importante es fijar una posición en contra de todo este tipo de cosas que esperamos no se repitan, y sobre todo en estos tiempos donde la complejidad muchas cosas. Y creo que hay que empezar a plantarse desde un principio para evitar que estos hechos sigan sucediendo y sean mucho más frecuentes, y evitar sobre todo naturalizarlo, ¿no? Que creo que esa es una de las cuestiones que uno no debe dejar pasar. Sí, porque además se instaló la idea de grupos armados dispuestos a violentar la situación, llegado desde Bolivia, desde Córdoba. Se señaló a un espacio político como responsable de estas cuestiones. Nada de eso se probó. Lo que sí se probó que en las imágenes se veía claramente policías de civil generando violencia, mimetizados entre los manifestantes, y eso sí se comprobó. Y esta igualación de la violencia, profesor, queda muy cercana, ¿no?, a la lógica, a la idea de la teoría de los dos demonios, ¿no? Que hay violencia igualitaria desde un lado y desde el otro, cuando de un lado está el Estado represor y del otro manifestaciones que incluso estando fuera de la ley son claramente la expresión de broncas sociales, fundadas o infundadas, pero que no son iguales. Sí. Sí, no, exacto, es así, digamos, creo que hay que tener mucho cuidado en esto de, es lo que se discutía ayer, por ahí uno, y sobre todo en un año electoral y todo, se mezclan un montón de cosas, y por ahí cada uno intenta sacar provecho, lamentablemente, político de algunas cuestiones. Ayer se hablaba de intento de golpe de Estado en Jujuy, y creo que, digamos, un reclamo de docentes por el sueldo o de pueblos originarios porque ven, una dificultad en cuanto a esto de que haya mayor una cuestión más direccional del gobierno a entregarle o no las tierras, y un mayor derecho de propiedad de aquel que tenga algunas tierras, y un desalojo express y ese tipo de cosas. Me parece que todo descontento social que como decía, puede no tener razón, es realmente hay que tener mucho cuidado en que esto provoque una reacción exacerbada del Estado, y creo que debemos tratar de no caer, que es lo que decíamos ayer, por ahí en algunos puntos, esto de, bueno, si era justificado o no el reclamo. En realidad, si es justificado o no, me parece que será otro análisis, pero lo que... Se perdió. Que el gobierno no puede salir a reprimir de esa forma, y por supuesto intentar caer en esta teoría y en el uso político de esto, porque bueno, ya como siempre se mezcla todo y ya empiezan a salir, y bueno, ¿y por qué no hablamos de otras provincias? Y en realidad no es el ánimo de esto. La discusión en el Consejo es abierta, se discuten los temas, como decían, políticas, pero vinculado a algunas cuestiones básicas. No, la intención de la universidad no es meterse en la política partidaria ni nada por el estilo, pero sí marcar estas cuestiones de que nosotros tenemos como estandarte de defensa de derechos humanos y esas cuestiones que me parece que uno debe mantener siempre a la vista, digamos, ¿no? Profesor, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a vos. El docente de la Facultad de Ciencias Agronómicas, representante del claustro en el Consejo Superior, a propósito del debate de ayer, fue muy pareja. La postura de Parada perdió.
11 votos a 10 tuvo que votar la rectora para incluso inclinar la balanza hacia qué criterios adoptar. Pero bueno, es la señal primera, clara, inequívoca de que hay un nuevo gobierno en la propia Universidad Nacional de Río Cuarto, con una ideología diferente y que ve que un pueblo originario a la vera de la ruta reclamando por sus derechos y haciendo esa protesta es igual que un gobernador con la suma del poder político enviando a la policía a reprimirlo, y que las dos violencias deben igualarse y reprocharse por igual. Bueno, eso hizo la universidad finalmente al expedirse en contra de la violencia en general.